enteros, ¿no? Enteros y algebraicos. Pues habíamos llegado a la siguiente definición, más o menos. Y bueno, partíamos de un anillo y de hecho de un subanillo, pero lo vamos a hacer así. Entonces sea R, ahora vamos a llamar R a un anillo, cualquiera, lento, y A un subanillo de R, ¿no? La clase pasada lo habíamos manejado con B, pero creo que normalmente he utilizado R, entonces creo que vale la pena mantener esa notación. Entonces sea R un anillo y es subanillo, y vamos a tomar un elemento X en R. Entonces habíamos dicho que X es un elemento entero si era cero de un polinomio con coeficientes en R, ¿no? Un polinomio mónico con coeficientes en R. Ahora me gustaría ver algunas caracterizaciones. Entonces lo que voy a hacer es decir que las siguientes son equivalentes, ¿no? Entonces las siguientes son equivalentes. Entonces la primera es así como habíamos visto, es decir que X es un entero. X, con azul, X es entero sobre R. Y nada más para recordar, es decir, como existe un polinomio mónico, vamos a llamarle pues f de x, f, pues lo voy a llamar f. No me gusta poner f de x, esa notación de x como función no me gusta para polinomios, porque no es lo mismo un polinomio que una función, o que se evalúan, o que constantemente estamos utilizando funciones polinomiales, pero no es lo mismo el polinomio que la función polinomial. Pero bueno, en este caso sí voy a tener que evaluar, entonces bueno, a lo mejor sí vale la pena ponerle la x. F de x es un polinomio con coeficientes nRx mónico, ¿verdad? O sea, ya sabes que su término principal es cero, entonces lo vamos a escribir así, de tal manera que pues exactamente tiene esta, ¿no? O sea, de tal manera que f de x es igual a x a la n. Es un polinomio de grado n, pero mónico. Entonces, realmente lo único que quiero expresar aquí es que el coeficiente principal es 1. En este caso, por eso lo escribo así. Luego seguiría el término de grado más chiquito y así, etcétera, hasta an. ¿No? Y ahora tal que, lo voy a poner con. Si ahora yo evalúo este f en la x minúscula, pues me da 0. Notar aquí que estoy haciendo, bueno, de repente no se nota, pero hay que tratar de poner atención en eso, ¿verdad? Eh, Aquí el polinomio lo hice con una x mayúscula y el elemento era con una x minúscula y aquí le estoy tomando el x minúscula. Entonces, esta es la evaluación, digamos, del polinomio en ese elemento, mientras que aquí con esa x mayúscula lo estoy denotando genéricamente a la variable. Entonces, aquí nuevamente también está la variable. Entonces, cuando lo evalúo, utilice la x minúscula. A lo mejor es una observación. De repente hay que hacer porque cuando uno escribe a mano no es tan claro, ¿no? Entonces, eso es lo que decía que era el entero. Entonces, la primera parte de la equivalencia es decir que x es entero, ¿no? La segunda parte de las cosas que van a ser equivalentes, de hecho van a ser tres, es que el anillo que se obtiene de agregarle a x, es decir, el anillo de polinomios en x, en este es el x minúscula, nuevamente, o sea, en el elemento. Este cuate es un módulo de tipo finito. Eh, Y en este caso, ¿verdad? Aquí hay que aclararlo que como A de X también es un anillo, de hecho es una A álgebra, estamos pensando que es de tipo finito, quiere decir que es finitamente generado como A módulo, ¿no? Ahí se entiende que estoy diciendo de A módulo de tipo finito. Y finalmente la parte 3 que yo quiero ver, que es equivalente, es que existe, es básicamente lo mismo, nada más que esto es de repente más fácil de verificar. Existe un subanillo P R, anillo grande R, tal que contiene A, por cierto, o sea que es una extensión de A. Sí,
a caber aquí, que contiene a A y de tal manera que también contiene a X. Y lo que voy a querer pedirle es que este anillo sea un módulo de tipo finito. Como lo pongo aquí para que quepa, poder hacer esto más pequeño para que... A ver si puedo subirlo tantito y hacerlo más pequeño para no tenerme que ir a la otra página. Más un 13 quedó. Aquí. Entonces existe un subanillo BDR que contiene A y AX, que contiene a AX y que es un módulo de tipo finito. Entonces, esta criterio es interesante, el último, porque nos dice no te tienes que fijar necesariamente en AX, ¿no? De repente ver que AX exactamente es de tipo finito o un módulo finitamente generado podría ser complicado, pero bastaría que te encuentres un subanillo, ¿verdad? De R que contiene a A de X y que este como módulo sea de tipo finito, ¿de acuerdo? Fíjense que esto tiene como corolario inmediato lo que les había escrito la clase pasada, la última proposición que les había escrito la clase pasada, ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Que les había dicho que un número de elementos B1, B2 hasta B en el anillo grande, en este caso sería R1, R2 en R, son enteros sobre el anillo base, en este caso sobre A, si el anillo de polinomios o sea, el anillo A en B1, B2, Bn, o sea, la imagen del anillo de polinomios y todas esas cosas, era un módulo de tipo finito. Y ese se puede demostrar inmediatamente por inducción a partir de esto. Digamos que este es el paso 1 en la inducción hacia la demostración de ese caso, digamos, mostrando algunas otras equivalencias que podrían ser interesantes. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda con el enunciado? ¿No? Todo bien. Ok, entonces vamos a pasar a la demostración. Entonces, la demostración primero va a ser que uno implica dos, ¿no? Bueno, entonces, uno implica dos. Entonces, sea M en su módulo de R, que es generado por exactamente los elementos. O sea, recuerden que yo tengo mi elemento X, entonces yo lo quiero generar por las potencias de X, o sea, 1, X, X cuadrada, hasta X a la n menos 1. Y entonces, lo que no había dicho es quién era el grado de este elemento, ¿verdad? Entonces vamos a ver lo que estoy diciendo X entero sobre R, así. Entonces aquí notar que lo que yo tengo es esto, ¿no? O sea, yo tengo el polinomio que hace cero, o el que lo define como un número, como un elemento entero, es un polinomio de grado b. Entonces tengo esta situación. Y entonces aquí yo me voy a fijar, regreso a la página, en el submódulo de R, que lo denominamos M por es generado por estas potencias. Entonces justamente la relación de enteridad, o sea, el polinomio, justamente me dice lo que tenemos que entonces el elemento X a la N pues ya está contenido en M, ¿verdad? O sea, el X a la N, automáticamente si yo me fijo en el modo creado por 1, X cuadrado hasta X a la N menos 1, entonces X a la N ya está en M, ¿sí? No, y de hecho, lo que yo, eso es porque lo puedo despejar, ¿no? Pero de hecho, para cualquier potencia más grande de N también ya va a estar en N. Entonces todos los elementos de la forma pues, X a la N está contenido en M con M mayor o igual. Sí, ¿verdad? Y eso es por reducción, sí lo ven, ¿no? O sea, si yo puedo despejar x a la n, entonces x a la n más 1, ¿sí, verdad? Lo voy a poder expresar nuevamente como una combinación, digamos, el x a la n lo expreso como una combinación de los anteriores, entonces multiplico todo eso por x, y entonces me va a quedar el x a la n más 1, pero expresado en todos los anteriores hasta x a la n, pero nuevamente el x a la n que aparece en la expresión lo vuelvo a expresar como los anteriores, y entonces ya me queda así. Eso es más o menos típico, no lo necesito hacer, ¿verdad? No lo necesito hacer, ¿o sí? O sea, no los veo chiquitos, pues no los veo bien, déjenme agrandar un poquito la visión, nada más para saber si todo el mundo le queda claro cómo había que hacerlo. En todo caso, lo voy a poner en naranja, ¿no?
De hecho, todos los textos son N. Y entonces esto es por inducción, ¿verdad? O sea, por inducción claramente lo podrían hacer. Sí, entonces aquí yo lo que puedo hacer es que yo este M lo puedo denotar como pues, un N más un J, ¿verdad? Entonces yo podría aquí hacer esta demostración por inducción en J, ¿no? Para que les quede, ¿no? Entonces aquí por inducción lo voy a poner. Ya, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Ahora, como el A de X, A de este de X es minúsculo, déjenme ser cuidadoso con eso. Entonces, como el A de X es el A módulo, ¿verdad? Es justamente el A módulo generado. Es justamente el A módulo generado por quién? Pues por las potencias, ¿verdad? Por definiciones, es generado por las potencias, ¿no? X, ¿no? Recuerden que es la imagen de todos los polinomios, ¿verdad? O sea, es la imagen de todos los polinomios. Entonces, básicamente, como A módulo está generado por todas las potencias de X. De hecho, ya ayer ya habíamos visto que de hecho es justamente M, ¿no? Este, justamente ayer habíamos visto a X. Pues tiene que ser ni más ni menos M, es el generado por estas cosas. Es decir, en otras palabras, lo que estoy diciendo, que este módulo es finitamente generado, o sea, por lo tanto es finitamente generado. Digamos que lo único que queríamos aquí era hacer notar que las potencias desde el 1 hasta el x a la n-1, donde el n es justamente es el grado de uno de los polinomios que lo hacen entero, esos generan, ¿no? Esos generan al a de x, ¿no? Lo cual era más o menos claro, también después de haber tenido el isomorfismo. Ayer habíamos visto, me lo pongo aquí como paréntesis, ¿no? Ayer habíamos visto que de hecho a de x pues, se podía entender como el anillo de polinomios con coeficientes en a, y ahora se lo pongo con x mayúscula, módulo justamente el f de x, ¿verdad? El polinomio f de x, y este como a módulo claramente está generado, este cuate está generado pues, por la clase del 1, la clase del x, la clase del x cuadrada, y etcétera, hasta la clase del x a la n-1. ¿No? Ese claramente está generado y es exactamente el mismo argumento que se pretende que ustedes hagan aquí en naranja. Es exactamente esta situación, ¿no? Entonces, claramente, este A de X es finitamente generado. Bueno, entonces eso demostraría la parte 2, ¿no? O sea, por lo tanto tenemos 2, ¿no? Entonces ahora lo que nos gustaría demostrar es que 2 implica 3. Entonces vamos a partir de que A de X es un módulo finitamente generado y entonces lo que queremos demostrar es que hay un submódulo de B que es finitamente generado, pero entonces eso es inmediato, ¿verdad? Pues porque A de X automáticamente funciona como módulo. O sea, yo lo que tendría que mostrar es que hay un submódulo B que contiene a A y a X que es finitamente generado, pero él mismo lo contiene, ¿no? Entonces en este caso es obvio, entonces aquí no hay nada que hacer. Entonces lo que restaría es demostrar que 3 implica 1 y decir que si hay un submódulo o un subanillo de R que contiene tanto A como X que es finitamente generado, entonces el elemento es entero, ¿verdad? Entonces vamos a tomarnos, aquí esta es la única demostración posiblemente de todas que es interesante. Entonces vamos a tomarnos un sistema de generadores de la módulo B. Entonces vamos a tomarnos el CAB, anillo, el subanillo de R que contiene A de X, X minúscula, y que es finitamente generado. Y de entrada, vamos a tomarnos por el conjunto de generadores, vamos a pensar que lo genera el Y1, Y2, vamos a pensar que es generado por n elementos, ¿no? O sea, que es generado por estos. Entonces, estos elementos yes, is son los generadores de B, ¿no? Y es un sistema de generadores, ¿no?
como a módulos aquí. Yo lo que quiero ver es que este elemento es entero, entonces aquí es donde vamos a utilizar un poco lo que les había dicho que tenían que revisar sobre la regla de Kramer o sobre los determinantes, ¿no? Estas propiedades de los determinantes. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? ¿Verdad? O sea, lo que yo puedo decir como módulo, ¿verdad? Es que este B, pues es el generado por estas cosas. Entonces, AY1 más AY2, o sea, que todos los elementos, en otras palabras, que lo genere, lo que quiere decir es que todos los elementos son una combinación lineal de estos que están aquí. Y entonces, en particular, como yo tengo que el X está en B, ¿verdad? Por definición, entonces yo lo que sé es que existe una combinación lineal, ¿no? De X que se escribe de esta forma, pero más aún, yo puedo multiplicar por cada uno de los elementos de la base, ¿no? Como X está en B y como también cada uno de estos elementos está en B, entonces el producto está en B, ¿no? Entonces, lo que yo tengo es que X por Y, de hecho ya lo voy a poner así, bueno, aquí esto claramente, ¿verdad? Lo voy a poner X por Y, también está en B, y entonces eso quiere decir que X por Y es una combinación lineal, nuevamente los elementos de la base, ¿no? Entonces eso es lo que me interesa, esto va a pasar para cada Y, entonces lo que yo voy a escribir es X por Y, lo voy a escribir como una suma de elementos en la base, entonces eso se puede escribir como una suma, digamos que desde J es igual a 1 hasta N, de un AJ por YJ. Y claramente aquí con los AJs, los contenidos en el anillo, o sea, esto es porque es una combinación. Pero entonces esto lo estoy haciendo para todos los elementos. Entonces, si se fijan, es como un sistema de ecuaciones. Entonces, yo me podría fijar en aquí este A de hecho depende también de I, ¿verdad? Porque estoy haciendo la de I. Entonces aquí, como siempre, esto depende de las dos variables, depende de la I que estoy fijando y depende del índice J que estoy poniendo, ¿no? Entonces, normalmente uno hace esto y se da cuenta que pues, lo que uno tiene aquí es una matriz. De hecho, usualmente lo que hace uno es, para que esto me quede bien como una matriz, es más bien hacer X por YJ, y entonces uno varía las I's para que me quede aquí la matriz adecuada. Pero bueno, de todas maneras no importa, uno se da cuenta que entonces uno puede pasar todo del mismo lado de la ecuación, ¿verdad? Y factorizar, como usualmente lo que hace uno. Entonces uno pone aquí, y entonces yo paso todo para el lado y factorizo, entonces lo que voy a tener es una suma de este tipo. De la suma, desde que j es igual a 1 hasta n, y entonces yo estoy restándole el y, pero solamente se lo resto en la entrada que le toca, ¿verdad? O sea, cuando lo pase al otro lado solo te va a poder factorizar. Entonces esto se puede expresar en términos de multiplicar por la matriz de identidad las b's, ¿verdad? Y restarla, o digo, las x y restarlo, o en términos de la delta de Kronecker. Entonces esto lo vamos a poner así. Este es delta i por x, por el coeficiente, que solamente va a valer 1 cuando i es igual a j y va a valer 0 cuando i es distinto de j, menos el a y j, que a fin de cuentas estoy multiplicando por la identidad, por yj es igual a 0. Entonces yo tengo esta situación, ¿verdad? Tengo esta situación, sí. Y entonces, ¿qué es lo que puedo concluir de aquí? Pues de aquí lo que estamos teniendo es una matriz que tiene una solución, digamos, igual, una solución distinta de cero. O sea, tengo una matriz y tengo elementos y, de tal manera que la matriz multiplicada por ese vector de los y es cero. Digamos, tengo una solución al sistema de ecuaciones, ¿no? El sistema de ecuaciones que genera una solución distinta de cero. Y entonces, aunque ahora estoy trabajando con un anillo, esto implica de todas maneras que el determinante de esta matriz es eh, distinto de cero, ¿verdad? Eso, digamos que es parte de la... O sea, por eso también, a ver, hay otra forma de entenderlo, ¿no? O sea, si esta igualdad que está aquí arriba, déjenme voltear el iPad para poder señalar. Digamos que si esto lo expreso como una matriz, entonces esto sería, digamos, todo el sistema de ecuaciones me daría que x multiplicado por el vector y de y, o sea, no sé, a ver, a lo mejor vale la pena que lo escriba. Si yo llamo... eh, y más bien esto, ¿verdad? A lo mejor lo que me conviene es llamarle a esta, si yo le llamo, o sea, la matriz cuyas entradas son estas, lo que pasa es que ya le llamé a IJ, lo cual está bien y no. Bueno, a ver, si este se llama una matriz y este es el vector Y,
digamos, lo que estoy entendiendo es que A por Y sería igual a X por Y, ¿no? Digamos, de alguna manera en términos matriciales, donde la matriz A es la matriz A y J. Entonces, si esto yo lo paso todo para el otro lado, entonces lo que me queda es que X veces la identidad menos A por X, o XY por Y es igual a 0. Y esto entonces implica que el determinante, ¿verdad?, de esta matriz, lo que implica es que el determinante de esta cosa es distinto de 0, ¿verdad? O sea, básicamente lo que estoy calculando es el determinante y tiene una solución, entonces lo que quiere decir es que el determinante por la regla de Cramer, o por lo que les había dicho de la vez pasada que tenían que revisar de la matriz adjunta, ¿verdad? Si yo podría multiplicar aquí por la matriz adjunta, entonces va a quedar que el determinante de esta matriz es distinto de 0. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es que el determinante de la matriz, así lo voy a poner, el determinante de esta matriz que se genera por delta ij x menos aij, si digamos, yo lo llamo D, entonces lo que estoy obteniendo es que este D por X es 0, o D por Y. Y entonces, D, pues digamos que cada Y es igual a 0, y esto entonces implica que D está en el anulador de B, o sea que D por B completamente se hace 0. Y en por supuesto, este D, que es el determinante, este D es distinto de 0, por lo que estoy diciendo. Entonces, lo que estoy diciendo es que, en otras palabras, que ese D es un elemento que está en el anulador de B. Pero ahora la cosa es que ustedes tienen que ver que D, de hecho, es un polinomio mónico, que D es un polinomio, como lo pongo, que D en la variable X, ¿no? En X minúscula. Aunque no es una variable, pero lo que me está diciendo esta relación del determinante aquí, esta relación del determinante que está aquí, es que si de hecho yo la desarrollo, entonces lo que me queda, este determinante es un polinomio mónico, ¿verdad? Porque el cociente principal se va a obtener de los elementos de la diagonal, de la multiplicación de los elementos de la diagonal, y la variable X solamente va a aparecer cuando el delta, cuando el I y J son iguales, o sea, cuando el delta IJ es 1, entonces que son los elementos de la diagonal, y este polinomio, cuando lo desarrollo, el término de mayor grado en X, pues es 1, tiene que ser 1. ¿Verdad? Entonces, este determinante es un polinomio mónico en X, que además anula, o sea, que D por B es igual a 0, en particular, como X está aquí, lo que quiere decir es que este polinomio es 0 en X, ¿no? Este polinomio es un 0 en X, o sea, en otras palabras, D es un polinomio que evaluado en X es 0, porque anula todos los elementos de B, y en particular X está ahí. Y entonces, pues por lo tanto, lo que estamos concluyendo aquí es que es 0, ¿verdad? Bueno, lo dije aquí. Es un polinomio mónico que anula el elemento X, y como, por lo tanto, porque es un polinomio con coeficientes enteros, por lo tanto, ¿qué es lo que puedo decir? Pues que X es entero sobre A. ¿Sí? ¿Está bien? Profesor, yo tengo una duda. Sí. Sí. Si el determinante de esa matriz es distinto de cero, o sea, Sí. no significaría que tiene una inversa, entonces la única solución es que es igual a cero. Bueno, para que tú puedas concluir que tiene una inversa, lo que necesitas no es que sea distinto de 0. En el caso de anillos, lo que tú necesitas es que sea una unidad determinante. Es que justamente esa es la parte de la revisión, ¿verdad? O sea, a ver, rápidamente les podría platicar cómo va eso, ¿no? Voy a abrir un paréntesis aquí para platicarles cómo va eso. Entonces, la cosa es que ahora yo voy a considerar A una matriz. Es un paréntesis, ¿sí? Entonces esta no tiene nada que ver con las matrices, con el anillo ni nada, ¿no? Es A una matriz, nada más para regresar, con coeficientes en un anillo, ¿no?
Entonces me tomo la matriz que pusiese en un anillo R, todavía no sirve el paréntesis, está aquí. Entonces ahí la cuestión es ver qué es lo que sucede, ¿no? Yo puedo definir el determinante de A de la misma manera que como yo he definido toda la vida el determinante, es decir, por los cofactores. Así la matriz es la A y J, entonces el determinante de esta matriz yo lo puedo definir como A11, o sea, desarrollarlo respecto a un renglón, ¿no? Por el menor, por el determinante del menor, por eso por el cofactor A11, más A12 por el cofactor A12, más etcétera, ¿no? Más A1n o el cofactor A1n. Esa es una de las formas de definir el determinante, donde recuerden que el cofactor era, a ver si me acuerdo bien, el cofactor IJ era tomarse el menor o sea, tenía la matriz borrando el renglón y la columna J, ¿verdad? Y multiplicarlo por -1 alguna potencia. Creo que es a la I más J por el determinante del menor IJ, ¿no? O sea, que le quito el renglón en la columna correspondiente y elevo -1 a la IJ, y entonces ahí está, ese determinante es igual a eso. Y luego, dentro de su estudio, ¿verdad?, de la regla de Cramer o de los determinantes, se probaba que si yo hago este producto, pero moviendo, por ejemplo, el menor o el renglón, o sea, este es como un producto punto, ¿no? Estoy haciendo el producto punto del primer renglón con los cofactores correspondientes. Pero si yo lo hago desfasado, me da 0, ¿verdad? Me daba 0. ¿Sí se acuerdan? No, no sé si se acuerdan. Si yo hago, por ejemplo, aquí estoy haciendo A11 por A1, A12 por A12, pero si yo hiciera A31 por A11 más A32 por el correspondiente, etcétera, eso me daba 0, ¿no? O sea, el producto de esas cosas me da 0. Y es fácil más o menos demostrarlo porque es como si yo hiciera la matriz con... En otras palabras, yo puedo fijarme ahora la matriz de cofactores y me puedo fijar en la matriz transpuesta de cofactores, ¿verdad? Lo que yo tenía es que si yo defino como A asterisco como la matriz transpuesta de cofactores, o sea, la K y J y la transpuesta, ¿verdad?, de estos cofactores. Entonces, por eso que le estoy diciendo, lo que yo tengo es que si yo tengo mi matriz A y la multiplico por esta que se llama la adjunta, o no sé cómo la llaman en otros países, en México le decimos la adjunta, lo cual es un problema porque no es el operador adjunto de A, no tiene por qué serlo. Esto lo que sí sabemos es que lo que nos da, por la definición que les acabo de escribir ahorita, en la diagonal solamente me da los determinantes, porque yo puedo desarrollar el determinante con respecto a cualquier renglón. Aquí lo desarrollo solamente respecto al primer renglón, pero si hubiera desarrollado respecto al segundo renglón, tendría que haber cambiado los cofactores correspondientes, y entonces en la diagonal me quedan los determinantes, pero en las otras entradas me queda 0. Es decir, esto me queda el determinante de A por la matriz identidad de orden n, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que me está quedando. Y entonces, uno puede decir, eso pasa en cualquier anillo. O sea, hasta ahorita los determinantes y todas esas operaciones son en cualquier anillo. Entonces, cuando yo estaba en un campo, es decir, cuando el anillo tenía coeficientes en un campo, entonces el determinante estaba en el campo. Y entonces, bastaba decir que el determinante era distinto de 0. O sea, si R es un campo, y por lo tanto el determinante, ¿verdad?, que es el determinante de A, que es un elemento en R, es un campo. Entonces, si yo decía, si el determinante de A era distinto de 0, entonces A es invertible, y de hecho te puedo decir quién es la inversa, ¿verdad? Entonces yo decía, A es invertible, y de hecho la inversa, por esta igualdad que está aquí, pues lo único que tengo que hacer es dividir entre el determinante de A, porque si yo divido esta expresión, ¿verdad?, entre el determinante de A, pues me queda A por una matriz, ¿verdad? Entonces me quedaría que la inversa sería 1 entre el determinante de A por esta matriz adjunta, ¿no? Y de hecho esa es la regla de Cramer para encontrar, o sea, básicamente lo que uno tiene que hacer para la regla de Cramer, y por lo tanto para resolver ecuaciones, ¿no? Sistemas de ecuaciones, que es. Entonces me decía que la inversa es esa, pero aquí el punto es que el determinante distinto de 0 lo utilizamos, o se utiliza, para poder dividir entre el determinante y por lo tanto encontrar la inversa. Pero eso no siempre lo puedo hacer en cualquier anillo, ¿verdad? En cualquier anillo, para poder decir que la cosa va a ser invertible, entonces, si no estoy en un campo, no basta que el determinante de A sea distinto de 0 para garantizar, ¿verdad?, que A es invertible. Pues, es decir, de esta relación, ¿verdad?, de la relación que yo tengo A por A asterisco, que esa se cumple en todos los anillos,
esta relación que se cumple entre los anillos, de aquí yo no puedo despejar el determinante si A no es una unidad. Entonces, lo que sí puedo decir es que si A es una unidad, ¿no? O sea, lo que sí puedo decir es que, pero, si el determinante de A es una unidad, el determinante de A está contenido en R asterisco, que son las unidades, ¿verdad? Siempre también tengo problemas con esto, siempre se me olvida. Hay dos notaciones, R tache y R asterisco, ¿verdad? Creo que R tache arriba son las unidades, ¿verdad? Un anillo, y R asterisco solamente son los elementos distintos de cero. Lo que pasa es que en campos son iguales. A ver, corríjanme los algebristas, que seguro se recuerdan eso. Creo que R tachecito arriba, creo que son las unidades, y R asterisco son los elementos distintos de cero. ¿Sí, verdad? ¿Estoy correcto? Sí. Entonces, ¿eh? A ver, Yo dime. creo que sí. Sí, entonces hay una diferencia entre los distintos de cero y las unidades, pero bueno. Entonces, R crucecito o R tachecito son las unidades. Entonces, si el determinante está, entonces A es invertible, ¿verdad? Entonces sigue lo mismo, ¿no? Y bla, bla, bla. Y de hecho, pues les dejo de tarea encontrar un ejemplo, ¿verdad? Para que vean que también es, ver que si el determinante de A no es una unidad, entonces A no es necesariamente invertible. No es una unidad, entonces, bueno, más bien lo que quiero es que me den un ejemplo. Si determinante, dar un ejemplo, lo que quiero es que me den un ejemplo, lo que quiero es esto. O sea, para que vean que dar un ejemplo, o pensar en un ejemplo, en donde el determinante de la matriz sea distinto de cero, pero A no es invertible. Por supuesto, en un anillo, ¿verdad? O sea, en un anillo cualquiera, esto no puede pasar en campos. Entonces, básicamente lo que quieren encontrar es un anillo donde el determinante no sea una unidad, y quiero que vean que en ese ejemplo, o que me encuentren un ejemplo, ahí la matriz no va a ser invertible. Entonces, aquí no es cierto que si el determinante es distinto de cero, necesariamente la matriz sea invertible, ¿no? O sea, para realizar la invertibilidad, yo que lo que necesito es que Se vale tomar matrices de uno por uno. pues, sería, por ejemplo, el ejemplo trivial, ¿va? De una matriz de uno por uno, pero digamos, a lo mejor vale la pena, digamos que en el caso uno por uno, ya les digo, es trivial, ¿verdad? Es inmediato, porque fácil se toma una matriz formada por un divisor de cero y ya está, ¿no? Este, pero, pero no, bueno, piensen en una matriz de 2 por 2, a lo mejor esa ya es más interesante, ¿no? Y ya, bueno, estoy seguro que si hay una matriz de 2 por 2, pues ya luego, en el caso general, es más claro. Sin embargo, podría yo tratar de ver si en anillos, por ejemplo, donde no tengo divisores de cero, pues si no tengo divisores de cero, pero que no sea necesariamente invertible, ¿no? O no sé en qué ejemplo estabas pensando tú. A ver, la pregunta sería, a ver, ¿podré encontrar una matriz con coeficientes en un anillo, por ejemplo, en un anillo que es un dominio entero, ¿no? Donde el determinante no sea cero y que la matriz aún así no sea invertible? ¿De acuerdo? ¿Sí? Porque, bueno, entonces lo que necesitan es tomarse un elemento, un dominio que no sea un campo, ¿no? Y entonces ustedes van a ver que aquí la pregunta es qué es lo que quiere decir ser invertible, ¿verdad? O sea, ser invertible quiere decir que existe una matriz con coeficientes en el mismo anillo. Entonces ya automáticamente ahorita ya pensaron en el ejemplo, ¿no? O sea, si están pensando en un dominio entero, pues piensen en los enteros, qué mejor. Entonces, la pregunta es, ¿qué tal si me tomo una matriz con coeficientes enteros cuyo determinante sea distinto de cero, pero que de todas maneras no sea invertible? Pero porque, ¿qué quiere decir que es invertible? Ahí entonces ya van a ver cómo están los ejemplos, ¿no? Porque lo que pasa es que si yo meto a los enteros en los racionales, o sea, en su campo de fracciones, ¿no? Entonces claramente la inversa sí existe en los racionales, pero va a tener coeficientes racionales. O sea, la inversa va a tener coeficientes racionales, pero la cosa es que la inversa no tiene por qué ser un entero, ¿no? Entonces, en particular, fíjese que para poder calcular la inversa sería 1 entre el determinante por la matriz adjunta, pero si 1 sobre el determinante no es un número entero, entonces, pues de todas maneras no va a ser invertible en ese anillo de matrices con coeficientes enteros. Sí va a ser invertible en un anillo más grande. O sea, la inversa existe en el campo de fracciones.
sea, es lo mismo que pasa con los enteros, ¿verdad? No todo elemento distinto de cero en los enteros tiene un inverso en los enteros. El inverso lo tienen los racionales, pero no en los enteros. Es exactamente lo mismo. O sea, es decir, el caso 1 no, nuevamente aplica aquí, se generaliza matrices completamente, ¿no? Eso ya responde la pregunta, ¿no? De todas maneras, a ver, déjame checar qué es lo que pasó aquí. Entonces, lo que nosotros hicimos era tomarme X por B, me tomo esta relación y entonces yo estoy encontrando que la matriz, esta matriz, ¿verdad? Esta matriz multiplicado por los AJ es 0. Lo voy a escribir aquí en forma matricial, nomás para ver si no estoy diciendo nada. O sea, yo lo que encontré es una matriz, le voy a llamar C, no sé. C por el vector de las Y es igual a 0, ¿verdad? O sea, el Y es el vector de las Y, ¿no? O sea, la matriz C es el vector. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Es multiplicar por la adjunta, ¿verdad? O sea, si yo esto lo multiplico por la adjunta, entonces lo que tendría es que es el determinante de C por Y es igual a 0. Y de hecho, sí, y con Y distinto de 0, ¿verdad? Eh, Pero aquí lo que en realidad está pasando es que lo que yo quiero decir es que aquí no es que D, o sea, lo que pasa es que aquí, eh, o sea, yo lo que más bien quisiera es que el determinante en la variable X mayúscula, o sea, cuando este es X mayúscula, este no sea distinto de 0. O sea, lo que yo quiero es que el polinomio que me determine eso no sea 0. O sea, lo que estoy diciendo es que ahí el polinomio no es el polinomio 0. O sea, lo que quiero es que el polinomio es el polinomio 0. Pero evidentemente cuando lo evalúo en X, lo que sí quiero es que sea 0. Y bueno, y esto se sigue de esta situación, ¿verdad? O sea, que los Ds en los generadores, o sea, esta situación lo que me está diciendo es que el determinante por cada una de las entradas es 0. Entonces, D por cada uno de los generadores es 0. Pero este D, a lo mejor, aquí a lo mejor hice una cosa que me faltó decir. Este es D con mayúscula, ¿verdad? O sea, D con mayúsculas es distinto de ceros, es un polinomio no cero, porque se puede calcular así, pero aquí en realidad lo que está pasando es el D evaluado en X por los 10i es igual a 0. O sea, el D evaluado en X ya como polinomio es 0, porque aquí sí lo estoy evaluando en la X, ¿no? Y entonces lo que yo concluí es que como D por D en X, más bien, esto si quieren lo borramos, es como DX minúscula por cada uno de los y's es igual a 0 y los y's son generadores. Entonces, de hecho, en cualquier elemento, y este nuevamente tendría que ser como el dx por b, es 0, ¿verdad? En cualquier elemento, ¿verdad? Eso anula en cualquier elemento. ¿Sí? Y sí, de hecho, exacto. Yo tengo que concluir ahora que dx es 0, ¿verdad? O sea, de aquí yo lo que quiero concluir es que dx es 0. Y la cosa es que aquí, eso tampoco lo dije, bueno, aquí como ahí la importancia de que B sea un anillo, porque normalmente uno puede decir, bueno, ¿y dónde utilizaste la hipótesis que el B es un anillo? Entonces, el B es un anillo, entonces en particular este de X, digamos, por 1 es igual a 0, porque el 1 está en B, ahí la importancia que sea un anillo, o sea, como tiene al 0, entonces D por 1 está en B, y entonces ahora sí eso ya implica que el D por X es igual a 0, o sea, porque D por 1 es 0, es 1. Entonces el D por X es igual a 0, o sea, lo que estoy diciendo es que el polinomio aquel, evaluado en X, es 0, y entonces eso es lo que me garantiza que la cosa es un elemento entero. ¿Ok? Creo que esto clarifica un poco la situación, ¿no? ¿Sí? Entonces yo el determinante, digamos, al polinomio ese como X mayúscula es un polinomio. A este polinomio, si yo le cambio aquí X mayúscula, perdón que estoy rayando. Este es un polinomio, no sé, a veces hasta lo podemos poner como P de X. Lo podemos llamar D de X mayúscula, ¿no? Es este polinomio. Ya lo había puesto. Y entonces en la X minúscula, cuando yo lo estoy evaluando en la X minúscula, lo que yo obtengo es que está en el anulador, o sea que por cada Y es igual a 0, entonces esto se tiene. Entonces cuando yo multiplico por la adjunta, lo que obtengo es que el determinante de esa matriz C por Y es igual a 0.
El determinante de esa matriz es ni más ni menos este, ¿verdad? Y entonces el D por B es igual a 0. Y como B contiene el 1, entonces dx por el 1 es 0, entonces dx es 0. Entonces eso sí ya demuestra que por lo tanto x es entero, ¿verdad? ¿Sí? Entonces habíamos visto que, entonces como estas proposiciones, estas partes de la proposición son equivalentes, todas, entonces yo podría haber definido un elemento entero utilizando cualquiera de estas definiciones, ¿verdad? Entonces a veces es fácil demostrar por eso algún tipo de, o sea, es más fácil encontrar un módulo que sea generado. Ahora déjenme regresar a la proposición que yo les había dicho, entonces esto más bien lo puedo poner como un corolario. Me voy a tomar ahora R1, R2, hasta un cierto número, no importa, RKNR, entonces vamos a decir que son enteros sobre A, sí, solamente sí, ahora si me fijo en el módulo, en el A módulo, en el I de polinomios, en la imagen, ¿verdad? AR1, los polinomios en R1, R2 hasta Rn, es una módulo de tipo finito. Y entonces esto sale, bueno, la demostración de esta situación es ni más ni menos por inducción, ¿verdad? Para el caso 1 es claro, entonces para el caso 2 pues hay que ver, existe o sea, puede utilizar ya cualquiera de las equivalencias, no sé si valga la pena hacerlo, pero es claro, ¿verdad? Digamos, a lo mejor también esto es también un ejercicio que ustedes deberían de poder hacer por inducción, ¿no? Y entonces la clase pasada, esto sale por inducción, ¿no? Se los dejo tarea. Sí, háganlo, porque son cosas que tienen que hacer, ¿no? O sea, para que se convenzan también de las relaciones de entalidad y que vean cómo funciona el resultado anterior, cómo lo podemos aplicar aquí concretamente. Entonces, esto es bien útil porque entonces ya podemos resolver la pregunta con la que iniciamos la clase pasada, y de hecho a lo mejor está bien que con eso terminemos, ¿no? O sea, la pregunta de la clase pasada era ver que si la suma de dos números enteros es nuevamente un número entero, ¿verdad? O el producto de números enteros es nuevamente un número entero. Entonces, ¿cómo yo lo puedo escribir? El corolario sería que si, vamos a tomar R1 y R2 son enteros sobre A, entonces R1 más R2 y R1 por R2 también. Entonces, a ver, ¿quién me dice por qué? ¿Quién me dice por qué? Creo que para el primero, el AR1 más R2 está contenido en AR1, R2, ¿no? O sea, el módulo generado por R1 y R2. Uh-huh. Y, o sea, no estoy tan seguro, pero me suena que como es de tipo finito, entonces el otro debería también de ser tipo finito. Lo que pasa es que la introducción anterior decía finitamente generado, ¿no? No sé si... De tipo finito como un módulo. Eso quiere decir que es finitamente generado como A módulo. Sí, es la discusión. Lo que quería decir era finitamente generado como A módulo, pero ser de tipo finito como A módulo es que sea finitamente generado como A módulo. O sea, está bien. O sea, yo sé, la demostración es que yo sé que estos cuates es finito, ¿verdad? Como A módulo. Es de tipo finito como A módulo, ¿no? Entonces, finitamente generado como A módulo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? O sea, es que... Bueno, aquí es muy fácil, ¿verdad? Porque ahora yo tengo AR1 más R2, por ejemplo, ¿no? Y este es un módulo que está contenido en este. Y este es finitamente generado, es de tipo finito. Y es un anillo que es finitamente generado y que está aquí. Entonces, este módulo está dentro de uno que es finitamente generado. Entonces, por la proposición anterior, lo que yo puedo concluir es que
Por lo tanto, R1 más R2 es entero. Sí, se acuerdan, ¿no? O sea, yo quisiera ver que AX es finitamente generado, o que X es finitamente generado, basta que exista un anillo que contiene AX, en este caso R1 más R2, que sea finitamente generado. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es que, pues sí está este, ¿no? Y de hecho, pues lo mismo para AR1, R2. Y este es finitamente generado. Y entonces, como es finitamente generado, automáticamente ya es entero. Entonces, fíjese cómo esta idea de... ¿Sí le quedó claro la asociación? ¿Sí? O sea, estoy utilizando aquí, si quiero escribo más claro. O sea, X lo hago R1 más R2. Entonces, y este lo llamo M. Entonces, AX está dentro de M, que es un subanillo, o le tenemos que llamar B, ¿no? AX está en B, que está dentro de R, es un subanillo, y este es finitamente generado como A módulo. Entonces, por lo tanto, X era entero, ¿no? Eso es lo que me decía la proposición. ¿Sí? Pues, por lo tanto, X entero. Ajá, pues bueno, entonces ya lo apliqué para X igual a R1 más R2 y ahora lo aplico para R1 por R2 y también ya está. ¿Sí? Entonces, fíjense qué fácil fue, o sea, una vez desarrollado un poquito de teoría matemática, un poquito de álgebra, haber demostrado un resultado aparentemente inocente, ¿verdad? Que sea finitamente generado, que existe un módulo que está dentro que sea finitamente generado, pues para automáticamente demostrar este corolario, ¿verdad? Que si uno son dos enteros, entonces la suma y el producto también lo son. Y esto es pues justamente por esto. Entonces de aquí también tengo otro corolario, a ver si me dicen por qué. El subanillo, o el subconjunto de R formado por todos los elementos enteros sobre A, forma un anillo, o es un anillo. Es un subanillo A. Es un subanillo de R que contiene A, por cierto. Entonces aquí es una buena oportunidad para decirle R, se le pone así R barra, entonces el conjunto de todos los R's en R, tal que R es entero sobre A, y a este anillo, bueno, ya que sepamos que es un anillo, se le llama cerradura entera de A en R. ¿Ok? La cerradura entera o de R en A. En realidad es una cosa que depende de tanto R como de A. O sea, son todos los elementos que son enteros. Son todos los elementos, o sea, que ser entero depende del anillo en donde está, ¿no? Del R, y porque es un conjunto de R, pero también depende de enteros respecto a quién, del subanillo con respecto a quien estoy tomando. Entonces se le llama la cerradura entera de ANR, y de hecho estoy pensando si la notación correcta no es más bien tomarse A barra y hacer referencia. De hecho, esta notación es muy justa, ¿verdad? Sí, es esa barra. Esa barra, ¿verdad? Debería ser a barra, ¿verdad? O sea, Pero porque se ponen con la barrita la R también. es que algunos autores lo ponen con la A y otros lo ponen con la R. El hecho es que no es muy justa la notación porque, o sea, si yo pongo A barra, es el base barra, no me dice, no es justo porque no me dicen dónde estoy. Eso depende claramente. Por ejemplo, los enteros está contenido en todos los anillos. Pero ¿quién es la cerradura entera de quién, no? O sea, yo estoy tomando la cerradura entera de quién. O sea, si yo quiero hablar de la cerradura entera en abstracto es otra cosa. Entonces, por eso es que algunos autores le ponen R y tienen que hacer referencia como de quién, ¿verdad? O sea, como respecto a quién. Entonces, no sé si la notación correcta debe ser una cosa. Y les voy a decir, o sea, vean lo que está pasando, ¿no? El ejemplo que le estoy diciendo es, a ver, si yo denotara, o sea, yo quisiera ponerle Z barra, aquí está raro, ¿verdad? O sea, porque no se entiende claramente a menos de que llegue una convención, que voy a hablar al rato de las cerraduras enteras secas de dominios enteros. En ese caso sí va a ser clarísimo.
En este caso es un dominio entero, pero en principio Z está dentro de cualquier anillo conmutativo con 1. De cualquiera, ¿no? Entonces, en particular está dentro de los racionales, pero no tengo por qué verlo dentro de los racionales. Lo puedo ver incluso dentro de los complejos, si quiero, pero también adentro de los polinomios con coeficientes reales, no importa, en cualquier anillo. Y entonces, ¿qué cosa quiere decir Z barra? ¿No? Porque por un lado serían racionales, si lo estoy pensando en racionales, pero por otro lado serían números complejos, si estoy pensando en números complejos, por otro lado podrían ser polinomios. Entonces, en ese sentido, no es tan justa esta notación que yo estoy poniendo Z barra, porque no me dice respecto a quién. Entonces, una idea, que es lo que hacen algunos autores, es más bien ponerle, por ejemplo, R de X barra, para denotar la cerradura entera de este anillo de polinomios como Z módulo. Pero tampoco es justo porque no me dice respecto a quién. A menos de que ya claramente haya fijado, estoy trabajando en la categoría de anillos sobre A, ¿no? O de, sí, o sea, de A álgebras o lo que sea, ¿no? Entonces yo tendría que hacer esa anotación. Pero la verdad es que no es, claro, yo siempre tendría que decir algo así, ¿no? O algo, digamos, en este caso tendría que decir la cerradura entera de este anillo sobre los enteros. Y yo creo que conviene ponerlo así, por ejemplo, en el anillo, más que a los enteros. No sé, la verdad es que no sé con qué conviene. Yo no he visto en una convención que los libros lleguen a una convención establecida. Algunos autores lo ponen como el anillo barra y otros autores lo ponen al revés, como barra. Creo que el Nurkic, vamos a ver qué hace el Nurkic. El Nurkic creo que sí hace A barra, ¿verdad? Es lo que decías, ¿verdad? Pero yo he visto algunos libros donde lo ponen al revés justamente para hacer la referencia a la... Déjame ver qué hace el Nurkic. Y el Nurkic, por ejemplo, le pone A barra. O sea, aquí Nurkic a esta cosa le pone A barra. Pero yo digo que es injusto, hay que decir de quién, ¿no? No sé qué prefieren. Pero vamos a seguir el Nurkic, ¿qué? Yo lo que he visto que luego ponen es o sea, el A barra y al ladito de la barra el anillo sobre el cual, el anillo arriba. O sea, al revés de como yo lo he puesto, ¿no? O sea, algo así. A barra y aquí R. ¿Algo así? Ándale, sí. ¿O dónde dices que lo ponen Sí, arriba? sí, exactamente así. Pues vamos a anotar, es como les dije que el libro de texto va a ser Nurkic, entonces le ponemos como el Nurkic, ¿no? O sea, A barra R. Es decir, la cerradura entera, es un anillo más grande, pegamento de R, ¿no? ¿Sí? Y entonces esta observación era, bueno, que realmente depende la cerradura entera del anillo en el que estoy considerando, ¿verdad? Entonces, a ver quién me dice aquí, en este caso concreto, tiene una cerradura entera respecto a los racionales. Pues ahí ya están el 0 y el 1, y también la suma y el producto son cerrados por el corolario anterior. Entonces, están los enteros, ¿no? Lo que me quiere decir es que están los enteros. Entonces, la pregunta es que si podría haber otros racionales distintos, o sea, que contienen los enteros, ¿no? Lo que me acaban de demostrar es que están los enteros. Y eso ya sabemos, porque de hecho todo anillo contiene a su cerradura. Bueno, muy bien. Pero habrá otros, ahí más bien la pregunta es, ¿quiénes son todos los racionales que son ceros de polinomios mónicos? ¿Habrá otros? Ah, ¿verdad? Entonces, de hecho, aquí hay o sea, la pregunta es, ¿qué número de la forma A entre B es entero? Y entero sobre Z. O sea, aquí va a ser un pleonasmo de repente, pero la pregunta es esa. Entonces, aquí es interesante esta pregunta porque ser entero lo único que quiere decir es que satisface un polinomio mónico de algún grado, ni siquiera me dice que tiene que ser de grado 1, ¿verdad? Entonces, tendría que satisfacer un polinomio mónico de algún grado, con coeficientes enteros. ¿Qué es lo que podría yo decir? Y entonces aquí, de hecho, podría suponerme que A y B son 1. O sea, decir que son primos relativos, ¿verdad? Entonces aquí, pues yo los invito a que lo trabajen. Tenemos tiempo, creo que ya no tenemos tiempo, pero bueno, porque de las 10 ya tengo seminario, de hecho son las 10:09. Entonces, piénsenlo, piensen qué pasa si existe un polinomio eh, que tenga a un racional como raíz, ¿no? No tiene, es un polinomio de grado n con coeficientes enteros y hay primos relativos, que es lo que podrían decir. Y de hecho, ya que lo hagan, me imagino que se van a convencer que ese resultado lo van a poder generalizar porque la demostración va a ser exactamente la misma, el mismo argumento.
para anillos factoriales. O sea, si yo me tomo un anillo de factorización única, un dominio de factorización única, metido adentro de su cerradura, adentro de su campo de fracciones, ¿sí? Me tomo un dominio de factorización única dentro de su campo de fracciones, y entonces la pregunta, o sea, voy a tomar A, dominio de factorización única, y entonces K, su campo de fracciones. Y entonces aquí la misma pregunta, preguntar si tiene la cerradura de A, entera de A con respecto a su campo de fracciones, ¿no? O sea, es la misma pregunta. ¿Qué es la situación que está pasando aquí, ¿no? Con el entero. ¿Sí? Entonces allí preguntarse quiénes son los elementos que están aquí que son enteros. Los elementos en el campo de fracciones que son enteros. ¿Ok? Y bueno, y de paso, pues también preguntarse a lo mejor sobre el caso C y sobre el caso R, ¿no? O sea, sobre estos casos que están aquí. Es un ejercicio para que vayan pensando en estas cosas, ¿no? Y que entienda lo que está pasando. Esta diagonal no debería de estar aquí, nada más que escribir. Bueno, ok. Bueno, aquí vamos a dejar la clase porque ya tengo un seminario y de hecho ya voy tarde. Pero es interesante que lo piensen. A ver si se les ocurre, discútanlo en el chat. Es mejor en el chat porque así no perdemos tiempo en la siguiente clase. Entonces, si en el chat lo saben, estas preguntas, ya. Pero sí es importante que las piensen, ¿ok? ¿Alguna duda antes de irme? Profesor, una pregunta. Sí.